Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. En la sesión anterior inicializamos nuestro repositorio, creamos la estructura base del proyecto y configuramos nuestras ramas iniciales, por lo que hoy vamos a sumergirnos directamente en la exploración de esas ramas para entender cómo visualizar y leer la historia de nuestro código. Para arrancar, acompáñenme a abrir nuestra terminal. Como pueden notar aquí en la pantalla, ya estoy posicionado en la carpeta raíz de nuestro proyecto y si observan mi prompt, el texto nos indica claramente que estamos en la rama Develop. Este es nuestro punto de partida. Lo primero que voy a escribir aquí es el comando fundamental que todo desarrollador debe conocer para revisar la historia de un repositorio. Escribimos git log y presiono Enter. Fíjense detenidamente en la información que nos devuelve la consola. Cada uno de estos bloques de texto representa una captura de nuestro proyecto en el tiempo. ¿Ven esa larga cadena de letras y números al principio que dice commit? Ese es el hash, un identificador criptográfico único que Git asigna a cada cambio. Es literalmente la huella digital del commit. Debajo de ese hash podemos ver claramente quién es el autor, la fecha exacta en la que se realizó la operación y finalmente el mensaje descriptivo del commit. Además, quiero que noten unas etiquetas de colores que aparecen entre paréntesis justo al lado del hash de nuestro primer y único commit. Ahí podemos leer head, una flecha que apunta a develop y al lado dice main. ¿Qué significa esto? Head es simplemente un indicador, un puntero que nos dice en qué lugar exacto del historial estamos parados en este momento. Al estar head apuntando a develop y estando main en la misma línea, Git nos está confirmando que ambas ramas apuntan exactamente al mismo commit inicial. Aún no se han separado. Tiene sentido, ¿verdad? Partimos del mismo lugar. Sin embargo, a medida que el proyecto crezca y tengamos cientos de commits, leer este formato completo va a ser muy difícil. Por eso voy a limpiar mi consola y vamos a escribir una variante más ágil. Git log on a line. Presiono Enter. Miren cómo la salida se comprime a una sola línea por commit. Ahora tenemos solo los primeros 7 caracteres del hash, que suelen ser suficientes para identificarlo, seguidos directamente del mensaje. Es un formato mucho más limpio, pero podemos ir un paso más allá para convertir nuestra terminal en una herramienta de mapas. Voy a escribir el siguiente comando: git log on a line graph all decorate. Este comando es oro puro. El parámetro graph dibuja unas líneas a la izquierda simulando el árbol de las ramas. Al fuerza a Git a mostrarnos el historial de todas las ramas existentes, no solo de la activa. Y Decorate asegura que sigamos viendo esas etiquetas importantes como head. Al ejecutarlo, de momento vemos un solo nodo, pero mantengan este comando en mente porque pronto verán su utilidad real. Finalmente, antes de tocar cualquier código, siempre es una regla de oro verificar el estado actual. Escribo git status y presiono enter. La respuesta de la consola es clara. Nos dice on branch develop y nothing to commit working tree clean. Nuestro directorio de trabajo y el área de preparación o staging area están inmaculados. Ya entendimos la situación inicial, así que pasemos a la acción y hagamos nuestro primer cambio real en la rama Develop. Voy a abrir mi editor de código y aquí ya tengo a la vista nuestro archivo config.json. Como ven, actualmente la propiedad debug está configurada en false. Vamos a imaginar que necesitamos empezar a depurar el proyecto. Voy a seleccionar la palabra false, la borro y escribo true. Pero no nos quedemos solo ahí. Voy a ir al final de esa línea, agrego una coma, presiono Enter para crear una nueva línea abajo y voy a agregar una nueva propiedad, team dev. Perfecto. Guardo el archivo usando el atajo de teclado Ctrl+INEE. Regresemos a la terminal para ver cómo reacciona Git a lo que acabamos de hacer. Si ahora escribo nuevamente git status y presiono enter, ¿notan la gran diferencia? Tenemos un texto resaltado en rojo que nos indica modified config.json.
Git ha detectado que el archivo cambió en nuestro directorio de trabajo, pero nos avisa que este cambio aún no ha sido preparado para ser guardado, es decir, no está en el staging area. Antes de agregarlo, los desarrolladores profesionales siempre revisan qué cambiaron exactamente. Para esto voy a usar el comando git diff. Al presionar Enter, la terminal nos despliega una vista comparativa. Las líneas en rojo precedidas por un signo menos nos muestran lo que hemos quitado y justo debajo las líneas en verde con un signo más nos revelan lo que agregamos. En resumen, quitamos el estado false y agregamos el estado true junto con la nueva línea. Esta es una excelente forma de revisar nuestro propio trabajo y atrapar errores de tipeo antes de que queden sellados en el historial. ¿No les parece fundamental? Como estoy conforme y seguro del cambio, vamos a mover este archivo al staging area. Voy a escribir git add config.json y presiono Enter. Si vuelvo a ejecutar git status, verán que el nombre del archivo ahora aparece en verde. Esto significa que nuestro cambio ya está en el índice local, listo para ser empaquetado. Vamos a consolidarlo definitivamente. Escribo git commit mchore habilitar modo debug para entorno de desarrollo. Estoy usando la convención semántica chore para indicar una tarea de configuración. Presiono Enter. ¡Excelente! Git nos responde con un resumen, confirmando que se ha creado el commit exitosamente. Y ahora viene la parte donde todo cobra sentido. ¿Recuerdan ese comando largo de visualización que vimos hace unos minutos? Voy a presionar la flecha hacia arriba en mi teclado para recuperarlo. Git log online graph all decorate y presiono Enter. Miren la pantalla ahora. El gráfico de ramas ha crecido. Vemos dos nodos unidos por una línea. El asterisco inferior representa nuestro commit inicial y noten que la etiqueta main se quedó anclada allí abajo. Pero arriba, en el nuevo asterisco que se acaba de crear, tenemos nuestro nuevo commit y las etiquetas head y develop han subido hasta él. Con este simple gráfico en la consola acabamos de validar visualmente que nuestra rama develop fluye de forma independiente y ahora está exactamente un commit por delante de la rama main. Trabajar y visualizar todo directamente en la terminal es genial, súper rápido y nos da un control absoluto, pero hay que admitir que a veces, especialmente en proyectos grandes, una interfaz gráfica puede ayudarnos a entender mejor la estructura topológica del código. Por eso vamos a minimizar nuestra consola un momento y abrir el explorador de archivos de nuestro sistema. Aquí me encuentro posicionado dentro de la carpeta física de nuestro repositorio. Vamos a ver cómo la herramienta TortoiseGit representa esto mismo que acabamos de validar en consola. TortoiseGit es excelente porque se integra directamente con las ventanas de Windows. Voy a hacer clic derecho en cualquier espacio en blanco dentro de esta carpeta. En el menú contextual que se despliega, busco la opción de TortoiseGit y en su submenú hago clic en Show Log. Se nos abre una nueva ventana. Fíjense primero en la lista principal que ocupa la parte superior. Ahí tenemos nuestra representación gráfica. ¿Ven esos dos nodos conectados por una línea? Es conceptualmente exactamente la misma estructura que vimos en la consola con nuestro comando graph, pero con una interfaz mucho más limpia. El nodo superior, que es nuestro commit más reciente, está resaltado en negrita y tiene una pequeña etiqueta de color rojo que dice develop. El nodo de abajo, nuestro punto de partida, tiene una etiqueta verde que dice main. Los colores nos ayudan a diferenciar las ramas en un solo vistazo. Si hago clic izquierdo en el nodo inferior, el commit inicial, quiero que observen cómo cambia la mitad inferior de la ventana. Abajo nos muestra todos los detalles, el mensaje completo del commit, la fecha y en la caja de la esquina inferior la lista de los archivos que formaron parte de ese snapshot, como nuestro comilla index.html. Ahora voy a hacer clic izquierdo en el nodo superior, el commit que nosotros acabamos de crear en develop. Inmediatamente la parte de abajo se actualiza. Vemos nuestro mensaje chore habilitar modo debug. Y en la lista de archivos afectada ahora solo vemos nuestro config.js o n.
Si me posiciono sobre ese archivo en la lista inferior y le hago doble clic, observen lo que sucede. Tortoise Git abre automáticamente su propia herramienta comparativa llamada Tortoise Git Search. Miren esta nueva pantalla dividida. A la izquierda, el panel nos muestra cómo estaba el archivo en la versión anterior y a la derecha nos muestra el estado actual tras nuestro cambio. Las líneas exactas que fueron modificadas o añadidas están resaltadas con bloques de color e incluso el programa marca específicamente las palabras modificadas dentro de la línea. Esto facilita muchísimo las revisiones de código en equipo. ¿Se dan cuenta de la enorme ventaja visual que tenemos aquí cuando necesitamos investigar qué cambió exactamente en un proyecto complejo? Para terminar de afianzar estos conceptos visuales y darles más opciones en su día a día, vamos a explorar una segunda herramienta gráfica que es un estándar en muchísimas empresas, SourceTree. Voy a cerrar las ventanas de Tortoise Git que tenemos abiertas y voy a ejecutar la aplicación SourceTree desde mi menú de inicio. A diferencia de Tortoise Git, SourceTree es una aplicación completamente independiente. No depende del explorador de archivos. Aquí en su pantalla de bienvenida vemos una lista de nuestros proyectos. Voy a hacer doble clic en la fila de nuestro repositorio local llamado Team Project para abrir su espacio de trabajo. Una vez dentro, presten mucha atención a la sección principal en el centro de la pantalla. Asegúrense de estar ubicados en la pestaña History en el panel lateral. La representación del árbol aquí es sumamente elegante. Cada círculo en esta línea vertical es un commit. Al igual que antes, el círculo superior es la instantánea más reciente. Fíjense en las pequeñas etiquetas, parecen marcadores. La etiqueta azul nos indica dónde está ubicado nuestro head actualmente, sobre Develop, mientras que la etiqueta de Main claramente se ha quedado rezagada en el círculo inferior. Voy a hacer clic sobre la fila del commit superior. Cuando lo selecciono, quiero que miren la mitad inferior de la interfaz de SourceTree. Se divide en paneles dinámicos. A la izquierda vemos los metadatos y los archivos afectados. Y a la derecha, SourceTree nos ofrece una vista previa del diff totalmente integrada en la misma ventana principal. Nos está mostrando las mismas líneas verdes y rojas indicando con precisión los cambios en config.json.o. Todo esto ocurre sin necesidad de abrir ventanas emergentes extra como lo hacíamos recién. Es un flujo de trabajo súper centralizado. Hay una funcionalidad más clave para entender cómo interactuaremos con el exterior que quiero mostrarles. Si miran justo arriba de nuestro gráfico de commits, van a ver que ya viene tildada por defecto una casilla que dice Show Remote Branches. Aunque ahora nuestro proyecto es puramente local y no notamos ramas nuevas en el dibujo, al mantener esta opción activa le estamos diciendo a SourceTree que incluya siempre en el gráfico el estado del servidor. El día de mañana, cuando conectemos este repositorio a un servicio en la nube y hagamos un push, SourceTree va a dibujar nuevas etiquetas semitransparentes aquí mismo. Esas etiquetas nos indicarán exactamente qué código existe solo en nuestra máquina y cuál ya se encuentra respaldado y compartido con el equipo en la nube. Todo el panorama en un solo gráfico. En resumen, hoy hemos dado un paso gigante. Aprendimos a interpretar profundamente la historia de nuestro código usando la terminal dominando los comandos como git log y sus múltiples banderas, además de git diff para revisar el código con seguridad. También confirmamos que la rama Develop avanzó independientemente al consolidar nuestro primer cambio en ella. Y finalmente descubrimos cómo visualizar toda esta misma información a través de potentes interfaces gráficas como Tortoise Git y SourceTree. En la próxima clase llevaremos este flujo de trabajo al siguiente nivel y aprenderemos cómo integrar o fusionar estas ramas para unificar nuestras nuevas características al código base principal. Gran trabajo hoy y nos vemos en la siguiente lección.